Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el sitio donde nos veamos. Yo soy Lourdes y este es mi canal, Lourdes y Suelen. Como siempre, con historias de mis recuerdos de cuando era niña, de cuando era adolescente, en los años 60, en los años 70, hasta los 80 no he llegado todavía, ni de edad ni de recuerdos. Hoy voy a hablaros de las peluqueras de barrio y en este caso de dos peluqueras con dos historias distintas. Nada de lavacabezas modernos con masaje y calor, ni sillones elegantes, ni esos secadores que parecen de película. En mi casa todo era más sencillo y a la vez más complicado. Para empezar, en casa no había termo, no había agua caliente. Cuando te querías lavar la cabeza, había que calentar el agua en una olla en la cocina. Allí mismo, en el fregadero, te inclinabas y con una palangana o una jarra te ibas mojando el pelo, te ponías el champú, aún lo recuerdo, con olor a fresas, parecía de caramelo, olía a caramelo de fresa. Y bueno, y aclarándolo y pues secándolo con toallas, y no habían los secadores pequeñitos de ahora. La peluquera venía a casa y mientras te estabas lavando el cabello tú sola o con ayuda de tu madre, o tú ayudabas a tu madre a que se lavara ella el pelo, pues se instalaba en el comedor, y aquel día el comedor se convertía en un salón de peluquería improvisado. Cortar, teñir, marcar, lo que tocara. Y para secar el pelo, las más modernas, atención, aún lo veo claramente, un secador Taurus con un tubo flexible que se unía a una punta del secador, y llevaba en la otra punta, llevaba como un casco de plástico, te lo ponías en la cabeza con los rulos y ya te ibas secando y tú ibas aguantando el sujetador, el secador, perdón. También a veces se aprovechaba que te tenían que teñir y te tenía que subir el color, o que te hacían la permanente y tenía que subir la permanente, que para aligerarlo había una norma no escrita, una copa de coñac. Con una copa de coñac o whisky o lo que te gustara, subía rápidamente la permanente o el color o lo que fuera. Pues mientras a lo mejor estabas allí esperando que te subiera lo que fuera, pues a lo mejor venía alguna otra vecina que se tenía que depilar las cejas o depilar el bigote o hacerse la manicura, y mientras tanto pues se aprovechaba, se charlaba, se merendaba, se cotilleaba, se pasaba bien. Fíjate que me he perdido, y eso que hago, eso que llevo los apuntes. Bueno, el secador parecía de ciencia ficción, y si no, pues nada, pues ir secando como se podía. Más adelante la cosa ya cambió para mejor, naturalmente. Ya no venían a casa, salvo que fuera por una enfermedad o que no te pudieras mover. Íbamos las mujeres a casa de la peluquera. Normalmente eran casas de planta baja, y en la habitación que daba a la calle la preparaban como peluquería, y solo había un secador, solo había un tocador, claro, un dormitorio de matrimonio, pues bueno. Y yo recuerdo perfectamente la primera peluquera como si la viera. Yo tendría unos 10 años. Entonces también se ponía en la habitación que daba a la calle porque tenía más luz, y aparte de que tenía más luz servía de escaparate porque no había cortinas, no ponían cortinas ni visillos ni nada, y así la gente que pasaba pues sabía que allí había una peluquería. Esta primera peluquera era una mujer joven. Vivía en casa de sus padres con su marido y tenían un bebé precioso de meses. Mientras ella atendía a los clientes, un día cualquiera, el bebé durmiendo en su cunita, pues nada, sus padres no estaban, el marido estaba trabajando, y ella, pues cuando acabó la jornada, fue a la habitación a ver al bebé y lo encontró muerto. Muerte súbita.
En aquel tiempo ese término ni existía. Morían muchos bebés y morían de muerte súbita que aún no se sabía, y aún creo que no se sabe ni por qué pasa, porque afortunadamente es muy raro que pase ahora, actualmente, pero en aquellos tiempos pasaba a menudo. Más de una vez había visto salir de alguna casa una cajita blanca pequeña con un bebé. Bueno, ella cayó en una depresión profunda. Ni marido ni padre la podían ayudar. Se culpaba por la muerte de su hijo, de que no le había dedicado tiempo, de que lo había dejado solo, de que no lo había cuidado. Bueno, todo lo que os podáis imaginar, pues ella se acusaba a sí misma de que o no lo había hecho o se había pasado, yo qué sé. Intentó suicidarse y finalmente tuvieron que ingresarla en el psiquiátrico de San Boi. En mi casa se hablaba de aquello y yo, siendo niña, lo escuchaba, aunque sin entender todo bien, pero bueno, dando conversaciones de aquí y de allá, ¿no? Después mi madre empezó a ir a otra peluquería cerca de casa también. Yo ya tenía unos 12 o 13 años. Durante un tiempo, después de esta chica, el barrio se quedó sin peluquería. Tenían que ir más lejos para ir a la peluquería o avisar a otra persona de fuera del barrio más cercano. Bueno, pues al cabo de 2 o 3 años, otra chica se puso la peluquería en casa. Era joven, era soltera, vivía con su madre que era viuda y tal. Pero bueno, ¿qué pasó? Se quedó embarazada, siendo soltera. Oh Dios, gran escándalo. Esa mujer perdió su reputación y algo más. Perdió gran parte de la clientela, sobre todo juventud, porque muchas madres no dejaban ir a sus hijas adolescentes a peinarse con ella, por si acaso fuera contagioso y se quedaran embarazadas. Y por si acaso recibían malas influencias y salían pecadoras. También muchas mujeres mayores, las más mayores de todo, si por de mi edad por decir algo, pues estas eran religiosas y muy religiosas y más religiosas, entonces no se podían poner en manos de una pecadora, naturalmente, no fuera que tuvieran que pagar ellas con el pecado de esa gran pecadora que se había quedado embarazada siendo soltera. Ya te digo, notó mucho la falta de clientes. La ventaja es que estaba con su madre en su propia casa, no tenía que pagar ningún alquiler y bueno, pues esto frenó un poco el tema. Pero claro, pasó el tiempo, pasaron los meses y nació el bebé. ¿Qué pasó? Entonces volvieron las clientas. Claro, ¿por qué? Para ver si el niño se parecía a algún vecino. Qué lástima, qué triste. La doble moral, ¿eh? Bueno, el caso es que no se parecía a ninguno de los vecinos. Qué pena. Ella seguía soltera. Pero entre todas las clientas murmuraban, pero no sacaban nada en claro. O sea, que no hubo manera de aclarar quién era el padre de la criatura. Esa era la mentalidad de aquellos años y de aquella época. Primero te rechazaban y luego corrían a mirar y a seguir murmurando. No mucho tiempo después, un año o dos, la peluquera se casó con un comercial de productos de Henry Colomer y siguió con su negocio y ahí se acabó la historia. Ya no podían seguir investigando mucho más. Ya era una casada decente, ya podía ir todo el mundo a peinarse de nuevo y ya se había olvidado el pecado. Yo crecí viendo esas contradicciones. A mí me llevaba un poco la peluquería. Más que nada cortar el flequillo y un poco las puntas, porque tenía el pelo bastante largo, pero siempre me peinaba mi madre con una trenza y un lazo en la punta. Y como iba al colegio de las monjas, pues llevaba el pelo recogido y en la punta un lazo de terciopelo de color marrón que hacía juego con el lazo de terciopelo marrón que llevaba en el cuello. Bueno, por un lado la peluquería era un lugar de belleza, de ensoñación, de ponerse guapa, de repasar el Lola.
y de paso a los vecinos. Allí se cocían historias humanas, chismes, penas, alegrías. Las peluquerías no eran solo para peinarse, eran un espejo de la sociedad de entonces. Yo no lo hice nunca, porque peinar no ha sido nunca lo mío, pero en aquellos años, algunas de mis compañeras el sábado iban a trabajar en peluquerías, como aprendizas. Se ponían un delantal, lavaban cabezas, barrían el pelo cortado, lavaban los utensilios de tinte, ayudaban con los rulos, poniendo y quitando. Cuando pasaba el tiempo necesario, pues retiraban el secador, daban agua a la clienta o la copa de coñac. Le sacaban la redecilla y los rulos, hacían las manicuras. Mientras la clienta estaba en el secador, pues aprovechaban, y si alguna quería un café, pues iban al bar y le traían un café. Y al final del día, pues barrían y fregaban el local. Ellas, mis compañeras, se quedaban con las propinas y daban a su madre el dinero pactado con la peluquera. Las mujeres siempre les dejaban propinas porque era lo típico de la época y sabían cómo funcionaba el sistema, ¿no? De mis amigas, ninguna aprendió peluquería. Demasiado cansado, dolor de espalda, las manos estropeadas por el agua y los químicos, todas acabaron en el secretariado como yo. Yo hacía de dependienta en una zapatería. Todas trabajábamos para sacarnos un extra, porque aparte de la paga que nos daban los padres, pues bueno, si tenías un extra, pues te servía para regalos o... Bueno, ahora las peluquerías son muy bonitas, los lavacabezas muy cómodos, algunos hacen hasta masaje. Las peluqueras están muy preparadas, continuamente hacen cursos de formación para conocer técnicas y productos nuevos, más naturales, no tan agresivos. Y bueno, todo es diferente, ¿no? Y ahora yo te pregunto, ¿y tú? ¿Fuiste aprendiza de peluquería? ¿Recuerdas lo que te explico? ¿Lo has vivido? ¿Has vivido algún drama personal como los que te he contado? Déjame tu comentario, o comparte, o dame un like, que sabéis que ayuda mucho, que es gratis, que no compromete a nada. Y como siempre digo, date permiso para brillar, sin prisa y sin miedo. Muchas gracias, hasta el próximo día.